Siguiente mesa, la mesa 13, Corporeidades en las Artes. Y bueno, pues le doy la bienvenida a Marta Yunuen Moreno Morales y a nuestra ya conocida intelectual y amiga María Teresa Puché Gutiérrez. Le damos la palabra a Marta Yunuen Moreno Morales, que nos va a hablar sobre el concepto de cuerpo colectivo en la danza contemporánea, de la teoría a la práctica etnográfica. Bienvenida, Marta, Buenas Marta tardes. Yunuen, y pues bueno, te damos la palabra. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla. Me dicen por favor cuando se esté visualizando. Listo. Ok. Bueno, pues rápidamente agradecer a todos los que están presentes, a los que nos siguen en Facebook y a los que están aquí en Zoom. Yo estoy fascinada de estar participando en este congreso que nos ha traído una multiplicidad de miradas sobre una mirada de temas. Y bueno, ahora creo que me voy a salir un poquito del tema del COVID, de la pandemia, para saltar hacia... ¿Sí, sí se me escucha? Así es, Yunuen, Sí. todo Ah, correcto. perfecto. Sí. Ok. Para saltar más bien ahora hacia estas propuestas de salir precisamente de esos dispositivos de control por medio de la creación del arte, por medio de convivialidades, de convivencia, de unir las corporalidades. Y bueno, comienzo. En el contexto actual de la sociedad globalizada, promotora de las lógicas y tendencias consumistas e individualistas, nos encontramos sumergidos en un sistema vertical que impone su hegemonía y normas sobre los cuerpos. Cuerpos a los que vincula e identifica con productos y objetos, a los que modela y encaja en categorías, etiquetas y significados a través de innumerables dispositivos y espacios de regulación. Es ahí donde las prácticas colectivas y la creación artística se presentan como uno de los bastiones fundamentales, como generadoras de modos alternativos de vida y como productoras de miradas y corporalidades diferentes. La presente ponencia es parte de una investigación que hemos planteado como un estudio cualitativo e interdisciplinario cuyo objetivo de investigación es construir el concepto de cuerpo colectivo en la danza contemporánea actual, a partir de los procesos de organización y creación de agrupaciones de danza contemporánea. En esta participación desarrollo brevemente la red conceptual que sostiene a este concepto y planteo una ruta de investigación que nos llevará de la teoría a la práctica en el trabajo de campo. Sin embargo, considerando la situación actual de confinamiento, presentamos también brevemente un posicionamiento de investigación alternativo que nos ha permitido continuar con nuestro proceso investigativo. Para proponer el concepto de cuerpo colectivo, tomamos como base las observaciones y percepciones que nos permitieron los años que como alumna y espectadora tuvimos dentro del mundo de la danza contemporánea. Precisamente el nacimiento de la idea de este proyecto fue posible gracias al acercamiento con los bailarines y las bailarinas de Morelia durante nuestra investigación de maestría y el conocimiento del trabajo de diversos grupos y compañías que han desarrollado su labor en México. Dicho concepto se enfoca en la dimensión creativa, en este caso, del actuar del cuerpo colectivo, donde este es una condensación e intersección de nociones como el nosotros, la intercorporalidad, el tercer cuerpo. En el material audiovisual presento a 3 grupos con quienes he estado comenzando a trabajar, que es La Serpiente Danza Contemporánea de la ciudad de Morelia, Colectivo Querido Venado de Ciudad de México y Épico Experimentación, Práctica e Investigación en Improvisación de Contacto, también de la Ciudad de México. Entonces, a partir de mis observaciones, experiencias y lecturas, he planteado pensar el cuerpo colectivo en su dimensión creativa como vehículo de emancipación corporal y motor de creación. Este es un cuerpo que se construye fundado en determinadas prácticas corporales y formas definidas de organizarse y de crear, y que funciona gracias a cuerpos que dialogan entre sí desde sus posibilidades y sensibilidades particulares. Entre ellos existe la apertura a implicarse, a mantener una complicidad entre los cuerpos danzantes que guía la práctica creativa en conjunto,
práctica que da lugar a la creación de danza. Este proceder abriría la posibilidad de emanciparse de las lógicas individualistas que derivan de la privatización de las experiencias y de la fabricación de mundos a consumir tan abundantes en la era globalizada. Y por otro lado, presenta una dinámica que contradice las teorías de la creación cimentadas en el mito del artista como genio solitario. La práctica y la creación dancística es un campo de cultivo ideal para hablar de la coimplicación, de la intercorporalidad, del nosotros que se crea en el entre de los cuerpos, del cuerpo colectivo y creativo como un motor que es más que la suma de los individuos que lo conforman, en donde se constituye un cuerpo creativo, un cuerpo contacto, un cuerpo bisagra, un cuerpo multitud, donde aparece un tercer cuerpo. El primer concepto de mi red lo tomo de la doctora en Ciencias sobre Arte María del Carmen Mena, quien construyó la noción de cuerpo creativo a partir de su experiencia artística y pedagógica. Mena teje en su propia red la noción de cuerpo contacto, que sería aquel que funciona a partir de la acción proxémica de los cuerpos y que en el flujo y devenir del movimiento abre la comunicación corporal y formas de movilidad particulares. A nosotros nos ha servido para pensar en nuestra construcción conceptual, es decir, comprender que el cuerpo colectivo puede surgir de y entenderse como un cuerpo contacto, constituido por cuerpos comunicantes y receptores, no solo de pesos, de flujos de energía y de movimientos, sino de ideas y de afectos. Esta sería una de las vías que llevarían hacia la creación colectiva. La dimensión grupal del cuerpo creativo que propone Mena vendría a ser el lugar en el que se entretejen lo personal y lo plural, donde se abre espacio a los otros cuerpos, a sus ideas y necesidades, y se posibilita la concepción del otro como co-creador. Por ello, representa la potencia de prácticas creativas y de generador de experiencias artísticas que dejan atrás la jerarquía tradicional que pone al maestro o coreógrafo por encima de los intérpretes. Hablando desde su experiencia personal, la doctora Mena opina que la creación artística se ha enfocado mucho en la individualidad y se ha dejado de lado el reconocimiento de los otros cuerpos con quienes se trabaja y que aportan también al proceso creativo. Enlazamos después las aportaciones de la doctora en psicosociología Mabel Botelli, para quien el colectivo que se conforma en procesos de creación funciona a partir de la incorporación de las diferencias y del diálogo entre ellas, no así de la búsqueda de homogeneidad. Es decir, la diversidad es condición sine qua non de la colectividad. A partir de las teorizaciones del sociólogo Bruno Latour, Botelli habla del cuerpo que se arriesga a ser bisagra, es decir, a dejarse afectar por las diferencias. Las singularidades nacen de la diferencia y las bisagras, que son la apertura a las diferencias, las articulan. Como resultado de esto ocurre la colectividad. Asimismo, la autora adopta el concepto de cuerpo multitud de las investigadoras de danza Isabel Loney e Isabel Gino. Este cuerpo multitud tiene dos dimensiones. Primero, como vivencia desde el sujeto, es decir, lo que hay en los otros cuerpos vivido en el propio, y por otro lado, los cuerpos de las individualidades en conjunto haciendo multitud, donde hacen eco, resonando entre sí y en ese proceso se transforman. Este cuerpo multitud es, cito, el cuerpo que al sentir, percibir y moverse incorpora a muchos en sí, y también el cuerpo que al expresarse transforma y moviliza el colectivo. Justamente en el hacer, en el ser con de la creación colectiva, es donde se gesta el nosotros. Lo anterior nos lleva directamente a enlazarnos con la noción del tercer cuerpo. La bailarina y antropóloga Cynthia Novak ha hablado de una tercera fuerza que se percibe durante las prácticas de improvisación de contacto y que nosotros entenderíamos como un tercer cuerpo. Cito, la improvisación de contacto define el ser como un cuerpo responsivo que escucha a otro cuerpo responsivo, creando ambos espontáneamente una tercera fuerza que dirige la danza. Las fronteras de lo individual se cruzan al ver a través del cuerpo y al escuchar mediante la piel. De este modo, la autoría creativa y la dirección residen en el grupo como unidad. Y cierro cita. El tercer
cuerpo sería pues aquella presencia que surge o que puede surgir en el momento creativo o de improvisación, del entre de los cuerpos que se encuentran coimplicados y que guía o dirige las sensibilidades durante ese lapso en el que se puede recolectar material para una pieza o representación o que crea la pieza en el aquí y ahora. La intercorporalidad funciona como el eje de nuestra red conceptual, entendida desde los planteamientos de la filósofa Marina Garcés, especialmente en su obra Un mundo común. La intercorporalidad es el espacio de articulación anónima de los cuerpos que no implica una fusión ni una suma de individuos. No se trata de la difuminación de los rostros, sino de la relación entre los cuerpos que posibilita la existencia mutua y la constitución de un mundo común. En los procesos que hemos expuesto está involucrado el sentido de la coimplicación, es decir, la inviabilidad del sujeto aislado y unidimensional, y la relación y dimensión necesaria de los otros en él. De aquí surge también el nosotros, que es una experiencia que se ejercita y que se ubicaría en una lógica relacional basada en las alianzas, en la que los cuerpos no están juntos ni separados, sino en una relación de continuidad de un cuerpo por el otro. Y cito de Marina Garcés, porque son finitos, donde no llega mi mano, llega la de otro. Lo que no sabe mi cerebro lo sabe el de otro. Lo que no veo a mi espalda, alguien lo percibe desde otro ángulo. Cierro cita. Desde estas consideraciones partimos a pensar el cuerpo colectivo como un espacio donde se posibilitan, se activan y se experimentan estas prácticas significativas de creación y de convivencia. Sería también el lugar de las bisagras, de articulación de las diferencias, donde se funda en nosotros mediante el ejercicio de estas prácticas. El cuerpo colectivo es entonces una existencia creativa que se recrea a sí mismo en su hacer. Pero ¿cómo evidenciar ahora el sentido de lo colectivo y del nosotros, la acción de la intercorporalidad y del tercer cuerpo en las prácticas dancísticas mediante una investigación que ponga el acento en las corporalidades? La experiencia sensible nos lleva hacia la posibilidad de plantear una construcción conceptual y de aquí la teoría nos lleva hacia las prácticas, hacia un involucramiento más activo y dinámico del ser cuerpo, esto es, la práctica etnográfica. Si en lo centre acontece el tercer cuerpo, el cuerpo bisagra, el cuerpo multitud, el cuerpo creativo que se condensan en el cuerpo colectivo, lo que buscamos es encontrar esos entre, desvelar su ocurrir, visibilizarlos cuando aparecen en las prácticas. La respuesta a nuestra problemática sería entonces un abordaje en donde entran en juego la etnografía de la danza para involucrar y centrar la dimensión corporal de la experiencia de la investigación y la etnografía audiovisual que sustente la construcción de un objeto visual argumentativo. Desde el momento en que en una investigación se implica la interacción, la colaboración, el conocimiento del otro, se hace necesario el ejercicio etnográfico considerando el aspecto corporal. Aquí entra la etnografía de la danza, que propone el cuerpo como un lugar alternativo de conocimiento, por medio del que se posibilita un entendimiento que no siempre es accesible a través del discurso. La consideración del cuerpo como sitio de cognición posibilita el acercamiento a conceptos, a valores, acciones, percepciones y relaciones a los que es difícil acceder desde una posición más alejada y fundamentada únicamente en la observación y el discurso. Susan Foster ha escrito sobre la experiencia de escribir y de investigar desde el cuerpo. Los cuerpos de todos los involucrados en una investigación se instauran entonces como espacios desde donde pensar, accionar y transformar las prácticas, donde confluyen las relaciones, las tensiones, articulaciones, pero también entendimientos. Así pues, el uso de la etnografía corporalizada será clave para entender las prácticas creativas del cuerpo colectivo. Buscamos entonces acceder al trabajo de campo asumiendo un estar en el mundo fundamentado en el reconocimiento del valor que guardan las experiencias corporalizadas. Esta parte del proceso investigativo se conforma de momentos en que la presencia en el campo oscila entre la observación y la participación. Para ello, abordaremos el carácter corporalizado dentro de la investigación, tomando en cuenta dos ejes.
Primero, las vivencias y experiencias corporalizadas de los grupos como individuos y en conjunto durante los procesos de creación, y las vivencias y experiencias corporalizadas propias durante el proceso de registro audiovisual atendiendo a los distintos niveles de observación participante. Ahora bien, si lo que tratamos de observar se expresa principalmente en las prácticas, el registro audiovisual por medio de una cámara se nos presenta como una opción más que adecuada para la investigación etnográfica. Del artista de cine documental Jean Rouch retomamos el principio de no permitir que la cámara sea un ente fijo con carácter voyerista, sino que sea un medio de acercamiento con las personas y con el aspecto humano de la investigación, es decir, con el cuerpo colectivo. Asimismo, el movimiento es también una posibilidad de comprensión desde el cuerpo, porque el conocer, pensar y aprender sobrevienen también a través del movimiento performado. En ese sentido, el movimiento se puede encontrar en la observación participativa. De esa forma, la utilización de la cámara extiende las posibilidades de la participación, la observación y la descripción etnográficas. El uso de la cámara en sí mismo forma parte del posicionamiento desde el cual la investigadora, como ser cuerpo, se aproxima al trabajo de campo. Al concebirse la cámara como una extensión del propio cuerpo y a este como el que da movimiento y humaniza a la cámara, este se convierte en un dispositivo de diálogo y de interacción. Es otro cuerpo presente. La movilidad de la cámara junto con el cuerpo de la investigadora dinamiza la relación con lo que se filma, de modo que la cámara pasa a ser un cuerpo que entra en relación con. Nuestra propuesta es, pues, construir un documento etnográfico audiovisual compuesto de imágenes argumentales, pero cuya cualidad específica sea el movimiento, dado que el cuerpo colectivo se manifiesta en el hacer organizativo y creativo. Sin embargo, no podemos ignorar la situación actual que nos obliga a ponernos detrás de una pantalla y mantenernos aislados. Si los artistas escénicos han buscado nuevas maneras de continuar su trabajo creativo y de extender el contacto con los demás dentro de los espacios virtuales, y lo han hecho de formas que hasta ahora eran inimaginables, entonces es posible desarrollar aproximaciones teóricas y metodológicas que permitan la continuación de nuestras investigaciones. Por lo pronto, la alternativa se nos presenta en la etnografía virtual, que a raíz de la pandemia ha sido retomada y ampliada. Las entrevistas etnográficas cumplen el papel de preparar el terreno, de establecer relaciones con nuestros informantes previas a la inmersión en el campo y nos llevan a captar las ópticas desde las que los creadores organizan su mundo, aún estando nosotros fuera de él. Así, la etnografía virtual no solo se dedica al estudio de las redes, identidades e interacciones que surgen en y desde los espacios virtuales, sino que pasa a ser un campo que provee de herramientas y posibilita el desarrollo de otro tipo de investigaciones, que permite otro estar ahí, otra experiencia del cuerpo y nuevas situaciones de investigación que deberemos explorar y explotar hasta que podamos, una vez más, estar entre nosotros sin miedo y con nuestros cuerpos abiertos al otro y a las experiencias encarnadas. Y concluyo. Queremos entonces señalar cómo la noción de transversalidad se expresa en la consideración de la corporalidad en los procesos de investigación para observar, para captar el cuerpo colectivo. Somos nuestro cuerpo, y si nuestro cuerpo aparece en las quietudes y movimientos, nuestro cuerpo es danza. El cuerpo que escribe, danza. El cuerpo que utiliza una cámara, danza. Y los cuerpos que somos y que por ahora vemos solamente a través de la pantalla, transitan por este recuadro en una suerte de danza para la cámara. Los cuerpos que devienen transversales desde estos posicionamientos móviles abren líneas de fuga que poco a poco van abriendo su espacio en la academia. Transitamos entonces desde la teoría de la danza, proponiendo una red conceptual desde donde entender el cuerpo colectivo, y nos movemos hacia la etnografía de la danza que trae el cuerpo a la investigación, a la etnografía audiovisual para saltar los límites de la argumentación textual y la etnografía digital para buscar nuevos acercamientos aún dentro de los límites de nuestros espacios más íntimos. Y con eso finalizo mi exposición. Muchas gracias.
Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Yuluen Moreno. Ahorita pues podemos regresar a la ronda de preguntas y comentarios. Gracias. Bueno, pues ahora le damos la palabra a Teresa Puche. Espero estar pronunciando Puche bien. Puche y no Puche. No te escucho, pero no importa. Ahorita me lo dirás. Porque está tu audio apagado, Tere. Ok. Ajá. Ahí está. Ahora sí, ¿se me oye? ¿Se me ve todo bien? Ahora está todo perfecto. Vale. Nada más voy a compartir una pantalla. ¿Sí se puede compartir un PDF de una sola hoja? Así es. Solamente presento el título de tu ponencia, pero sí se puede presentar. Donde tú ubiques tu PDF, ahí lo seleccionas. Bueno, pues Teresa Puche nos va a hablar sobre la violencia del límite, violencia sin límite en el norte de México. 2 puntos, el cuerpo como territorio de conflicto en 2 poemas fronterizos. Pues bienvenida, Teresa. ¿Cómo puedo achicar la pantallita que tengo aquí en el... A ver. Ahora, vale, perfecto. Es que me estaba ya preocupando, vale. Bueno, inicia esta ponencia, gracias, bueno, antes que nada, gracias. Un gusto, la coincidencia, muy agradecida porque entiendo todo el trabajo que hay detrás de toda esta actividad y en estas circunstancias, pues mucho más, ¿no? Así que muy agradecida por estar aquí y por tener la oportunidad de escuchar y de compartir también. Inicia esta ponencia con un epígrafe de Sergio González Rodríguez. Dice: las ciudades de la frontera norte de México son un territorio indeciso entre el algo y la nada. La frontera norte de México, como algunos otros espacios geográficos limítrofes en el mundo, presenta diversas y complejas problemáticas estructurales derivadas de las especiales condiciones de vida económicas, políticas, sociales y culturales que se dan en un territorio de alta densidad migratoria, mayoritariamente ilegal, si lo pensamos en términos del país receptor, la cual confiere al lugar y a las relaciones humanas un cierto desarraigo que se traduce en muy buena medida en conflictos de poder marcados por la violencia, la explotación y la desigualdad de género, más claramente manifiesta, si cabe, en este eje geográfico que en otros lugares del territorio mexicano. Acercarse a tales problemáticas desde la lectura de 2 textos poéticos de y sobre la frontera con una perspectiva de género se torna pertinente en cuanto puede ayudarnos a desenmascarar de manera más eficiente los entresijos ideológicos sobre los que se sustenta dicho ejercicio de poder. Este trabajo partirá de la necesaria reflexión general acerca del concepto de frontera como límite geográfico y como límite genérico y de las violencias territoriales que se practican de manera recurrente en el espacio fronterizo del norte, que delimita el fin de una realidad y el inicio de otra. Dice Jiménez: 3.000 kilómetros de frontera que nos separan de los Estados Unidos, a propósito de los cuales todavía no se han extinguido del todo las rivalidades y los rencores históricos. Violencias que vienen, fin de la cita, perdón, violencias que vienen determinadas por las especiales condiciones de vida de dichos contextos físicos y humanos. Finalmente, este breve estudio desembocará en una aproximación a los conceptos violencia del límite, cuerpo-territorio, violencia sin límite, a partir de una lectura analítica de los poemas Solo son mujeres, de Arminé Arjona, y Avenida Juárez, de Miguel Ángel Chávez. 2 poetas, por cierto, de La Frontera y de Ciudad Juárez. Definición de la frontera norte de México. Hablar de frontera nos trae de inmediato a la mente una línea divisoria entre 2 zonas geográficas independientes en términos políticos, económicos, jurídicos y sociales, que además se presentan en la mayoría de casos como cultural y lingüísticamente divergentes, las cuales ostentan una delimitación territorial que identificamos con el término de nación. De hecho, nos dice Jiménez, se ha afirmado con frecuencia que la génesis de la frontera está ligada con la emergencia del nacionalismo. En efecto, son los valores asociados a la representación geopolítica de nación los que se proyectan sobre la frontera, que de este modo queda sacralizado como un umbral
intransgredible e inviolable, salvo previo sometimiento de uno y otro lado a controles rígidos y a ritos político-administrativos de tránsito. Fin de la cita. Al mismo tiempo, el espacio fronterizo es consecuencia, como en el caso de la frontera norte de México que nos ocupa, zona de confluencia de individuos a quienes poco o nada unen entre sí. Uno, por la condición transitoria de su estadía en el lugar, y para quienes la ciudad limítrofe solo representa la antesala del infierno que se avecina una vez traspasada la frontera, camino de una tierra de promisión que al mismo tiempo saben prohibida, representando así el territorio para ellos una zona de tensión en la que no alcanzan a encontrar ningún aliciente o beneficio, aun cuando deban permanecer por algún tiempo. Seres humanos vulnerables que han llegado hasta ahí huyendo de algún horror, principalmente de la pobreza. Otros, porque siendo residentes habituales se desarraigan por contacto con los que transitan, aquellos de quienes viven y de quienes sacan provecho cuando la circunstancia adversa le obliga a detenerse por uno o muchos días, a la espera de que un golpe de suerte les permita el paso clandestino. Otros más, los que acuden a la frontera de manera transitoria por negocio o a gozar de algunos de los alicientes que las ciudades de frontera ofrecen: sexo, estupefacientes, negocio ilícito, apuestas y diversiones varias, con garantía de impunidad. Un cuarto grupo podría estar representado por otros pobladores autóctonos que sufren de manera recurrente los inconvenientes del conflicto cotidiano, sin estar directamente involucrados en él, y con frecuencia procurando una vida al margen de la controversia que nunca se logra del todo, ante la incertidumbre que genera el saberse asediados por el constante peligro de violencia o muerte. Violencia del límite. Surge, al hilo de la definición de lo que entendemos por frontera, una nueva reflexión acerca del colonialismo impuesto por ciertas naciones poderosas, al que hemos llamado globalización, concebido como intercambio internacional de productos, de bienes, de información y comunicación, de servicios, de ocio y de riqueza cultural, que atraviesan cada día cientos de fronteras en el mundo sin ningún tipo de impedimento, y más allá de personas, siempre que éstas no sean migración empobrecida, como es el caso de quienes viajan por turismo o negocios, que se suponen beneficiosos y, por tanto, gratamente recibidos. El libre tránsito, entonces, se reserva a unos pocos individuos privilegiados, mientras que las fronteras se vuelven lugares cada vez más fortificados e impenetrables, sobre todo aquellas que separan países empobrecidos de otros enriquecidos, para impedir el flujo humano no grato, como sucede con la frontera norte de México. De hecho, las medidas desproporcionadas del país receptor de migración pretenden una respuesta contundente ante lo que consideran una invasión en toda regla, como revela Pablo Jesús González Reyes en la siguiente constatación. Cito: la creciente presencia en Estados Unidos de migrantes indocumentados de origen latinoamericano, principalmente mexicano, motivó que se otorgara una ampliación sin precedentes a los poderes de la patrulla fronteriza estadounidense, incluyendo la canalización de mayores recursos y aumento en el número de agentes. Se criminalizó la contratación de migrantes indocumentados y prácticamente se militarizó la frontera México-Estados Unidos. Fin de la cita. La urbe fronteriza es aquella en la que se concentran todas las problemáticas derivadas del tránsito humano injustamente considerado ilícito. Me refiero a la explotación, la precariedad económica y la violencia que emerge de ambas situaciones. Una ciudad en la que se ejerce la discriminación por razones de raza, clase social y género en su máxima dimensión. Se genera, por tanto, una compleja y desestructurada convivencia humana, marcada, entre otras circunstancias, por la presunción de una otredad ya amenazante a priori, ya susceptible de ser amenazada, también por su situación de vulnerabilidad. Dice con razón Paola Contreras sobre las ciudades limítrofes, la cito, que estas líneas divisorias también se encuentran tan presentes a nivel simbólico que conforman dimensiones de la realidad social mediante la construcción de un otro imaginado, figuras socialmente desconocidas que son definidas bajo representaciones, estereotipos y prejuicios,
que se enquistan gracias a las instituciones mediáticas que, al ser constructoras de realidad social, influyen en la percepción de la opinión pública, al conferir significados distorsionados de la inmigración y los migrantes. Imágenes reduccionistas que mantienen y reproducen estructuras, sistemas que marginan, discriminan y violentan. Fin de la cita. El espacio urbano, escindido por una línea divisoria, se convierte en lugar desarraigado, ambiguo por cuanto confluyen en él individuos muy diversos, no enraizados ni reconocibles en tanto van de paso, los cuales diluyen toda posibilidad identitaria por lo incesante y cambiante del flujo humano. Es la ciudad fronteriza un lugar propicio para las estructuras de dominación que emergen por temor al otro desconocido, por interés económico o político o por la necesidad ocasionada por la escasez de recursos básicos para la supervivencia. La violencia, en tal caso, encuentra un caldo de cultivo inmejorable y su origen puede explicarse como un intento de protección de lo propio frente a lo extraño, que da lugar a escenarios de lucha y circunstancias donde se resignifica la realidad, las corporalidades, identidades y sujetos, según afirma Contreras Hernández, pero también como un aprovechamiento de la fragilidad del individuo en tránsito, habitualmente desprovisto, desprotegido, ignorante de la idiosincrasia propia del lugar, temeroso y fácilmente manipulable. Es lo que podríamos concebir como violencia del límite, es decir, la que se practica en el espacio fronterizo y que reúne unas características muy específicas que son directamente propiciadas por las relaciones de poder que acontecen en el contexto geográfico, económico, político y social de la frontera, en este caso la del norte de México. El modelo de ciudad limítrofe por excelencia en la frontera norte de México, muy claramente apegado a la realidad anteriormente descrita, es Ciudad Juárez, en la cual las migraciones constantes, a veces masivas, actuales, han articulado un nuevo modo de concebir la frontera que, más allá de su carácter político-jurídico, adquiere una dimensión simbólica de confluencia de la diversidad multicultural, social, étnica y lingüística, al convertirse en un espacio de encuentro de lo nacional heterogéneo, mexicanos procedentes de diversos lugares del país, con lo foráneo, llegado de otras procedencias latinoamericanas que han atravesado la otra frontera, la del sur de México. De tal realidad ha dado buena cuenta la literatura escrita en esta geografía limítrofe, y más concretamente la poesía, que como un testimonio con frecuencia desolador ha buscado poner de manifiesto la realidad adversa, dolorosa y a menudo mortal que sucede en Ciudad Juárez, que es la que nos ocupa en esta página. El poema Avenida Juárez, tienen ustedes los poemas acá, los dos que vamos a ver, que vamos a trabajar. El poema Avenida Juárez de Miguel Ángel Chávez nos ofrece un prodigioso y truculento retrato de la ciudad en cuestión a partir de la caracterización pormenorizada de una de sus emblemáticas avenidas, la cual da título al texto con el que el poeta juega, desde mi punto de vista, con la ambigüedad entre lo micro y lo macro, lo general y lo particular. Avenida Juárez es una calle concreta de la ciudad, pero es a la vez un modo de representación de la ciudad toda, un termómetro inequívoco de lo que sucede en dicho contexto urbano, la explotación de las vidas y de los cuerpos, la violencia de tal acción que tal acción conlleva. El texto lo hace explícito en los versos 9 al 11. Dice el texto: es abril, es Avenida Juárez, es la ciudad y su talón de Aquiles, la zona cero. La Avenida Juárez del título es también la ubicación espacial de un recorrido, el trazado a pie que alguien va a emprender en un fin de semana cualquiera que podría ser del mes de abril, como luego descubrimos. Hay entonces un deseo de situación espaciotemporal manifiesto. Avenida Juárez, mucha luz, fin de semana, abril. Es precisa la aclaración porque todo lo que va a suceder, toda la violencia que a continuación se describe, se refiere y define a esa ciudad en particular. Y el acontecer es de tal modo porque se trata de esta ciudad y no de otra. Algunos de los rasgos que le atribuye son muy elocuentes de un mundo desestructurado. El encuentro con la tortura divina de la carne, dice el texto, cuerpos en plena flama. La calle arroja símbolos de amor, aludiendo a la prostitución. Pero también mujeres de 1000 nombres, cenicientas y hombres de azul, machos cubiertos con metales preciosos, homosexuales con mirada de perro.
en una clasificación, sería esto, en una clasificación prototípica de los individuos que transitan la ciudad. Dice también, la maldita música, la guerra cama sin cuartel, queman sus coches o van a bailar sobre tablado muerto, en una aproximación o un intento de caracterizar la sofocante dinámica urbana. Ciudad Juárez resulta ser también el lugar elegido por el todopoderoso país vecino del norte, donde conseguir la mano de obra barata, dice Asís Nasif, donde conseguir la mano de obra barata para montar el ensamble maquilador, el espacio para establecerse y abaratar costos. Fin de la cita. Estableciéndose así una relación económica desigual y de dominación que ya es en sí misma un ejercicio de violencia. Este aprovechamiento del recurso humano no repercute, no obstante, en una benevolencia fronteriza, por su parte, por parte de Estados Unidos, hacia los habitantes que pueblan la ciudad, sino que por el contrario, el nivel de contención y de vigilancia del territorio limítrofe se incrementa para quienes pretenden desde México llegar al lado estadounidense. Los bajos salarios, la precariedad con la que se afronta la vida, la pobreza en todas sus dimensiones, son las causas directas de este escenario, donde todo se mide en términos de dominación y en donde las mujeres son en buena medida invisibles, aun cuando sean motor económico, maquiladoras o trabajadoras sexuales, ya que ambas generan ingresos sustanciosos a las mafias que controlan la economía de la zona. Ciudad Juárez, como espacio de tránsito, como ciudad desarraigada, es también lugar donde la vida se trivializa, quizá porque alcanza menos valor. El amor sin amor, ¿no? Podríamos hacer como una especie de resumen del texto, ¿no? El amor sin amor, el cuerpo como carne, las mujeres como hembras, los hombres como machos, tal y como nos muestra el poema, en una muestra más de los distintos grados de violencia resultantes de las relaciones alienantes y desiguales en el borde fronterizo. Conflictividad cuerpo-territorio. Entre los tipos de violencia que acontecen en esa marginalidad espacial y especial que es la frontera, se encuentra la ejercida hacia la mujer como sujeto más vulnerable que el varón por estar con mayor frecuencia en una situación de pobreza económica extrema, pero sobre todo por las condiciones de desigualdad histórica, otras pobrezas de diversa índole que ha propiciado el patriarcado en términos sociales, educacionales, sexuales, laborales, institucionales, políticos, económicos, jurídicos, familiares y personales. Aquello que afirmaba Virginia Woolf en Una habitación propia, de que si comparamos a un hombre pobre y a una mujer pobre, la mujer siempre lo es en mayor dimensión, se cumple. Más aún cuando su existencia transcurre en un territorio en conflicto como es la frontera, donde ningún bienestar está garantizado y los peligros asedian por doquier. El cuerpo femenino se convierte en territorio fronterizo como una extensión de geográfico, territorio de paso, también afecto al desarraigo, invisible en tanto que desvalorizado. Un cuerpo de usar y abandonar, como el espacio fronterizo mismo, o un cuerpo que a nadie importa por lo que tiene de ajeno al lugar o por lo que el lugar tiene de ajeno a ese cuerpo, por no tener asidero ni protección alguna en un territorio hostil en el que no haya ninguna pertenencia. No obstante, como tiene a bien aclararnos Rita Laura Segato, no es únicamente, la cito, no es únicamente la materialidad del cuerpo de la mujer lo que se domina y comercia, sino su funcionalidad en el sostenimiento del pacto de poder. Será por eso posiblemente que no se puede abolir ese comercio material y simbólico a pesar de todos los esfuerzos. Fin de la cita. El cuerpo se torna mercancía de la cual apropiarse, aunque también en la medida en que se resignifica el cuerpo como espacio territorial y cosificado, se despoja a la mujer de todo lo que es como individuo, sus capacidades, actitudes y emociones. Se produce uso y abuso de la mujer en tanto que ganancia, a partir de lo tangible en primera instancia. Se busca dominar el cuerpo a modo de conquista, bajo una concepción espacial de la posesión. El resultado es un todo unidimensional al que podríamos nombrar como cuerpo-territorio, sobre el que toda forma de colonización es posible. Violencia sin límite. En Ciudad Juárez se ha ejercido la violencia extrema durante décadas por parte del crimen organizado, el narcotráfico, los poderes fácticos, las fuerzas del orden y el mismo Estado. Y al respecto nos dice Julia Monarres Fragoso:
Desafortunadamente, en esta ciudad la muerte no es el único hecho violento. La ciudad padece secuestros, extorsiones, pago por piso, derechos de protección, autobuses rafagueados, junto con los usuarios que hacen uso del transporte público, robo de autos con violencia, asaltos a transeúntes, robo a casa habitación, desaparición de mujeres, adolescentes y violencia sexual contra niñas y mujeres. Fin de la cita. Esta circunstancia ha tenido como víctima a la población en su conjunto, pero la violencia particularmente ejercida sobre las mujeres ha desbordado todas las dimensiones posibles del horror. De la misma manera que la frontera geográfica se torna en línea intraspasable que separa dos territorios, uno enriquecido y otro empobrecido, entre los que se plantean relaciones de dominación, igualmente la frontera genética separa dos territorios simbólicos, el dominante masculino y el dominante femenino, volviéndose indispensable la violencia para el sostenimiento de esta hegemonía. Sucede que, cito a Vega Briones, para muchos hombres violentos las motivaciones para golpear mujeres, violarlas o asesinarlas no son actos irracionales, inconscientes ni incontrolables, sino que constituyen actos deliberados y muchas veces planeados. Para algunos hombres la violencia en cualquiera de sus formas es usada como un método de venganza, revancha y castigo. Para otros es percibida como un modo agregado mientras la ejercen u otro tipo de acto criminal o delictivo. En otros casos, los golpes, la violación y el asesinato de mujeres se percibe como un mecanismo para acceder sexualmente a mujeres no disponibles o inalcanzables para ese tipo de mujeres, en tanto que para otros constituye una fuente de poder y sexo personal. ¿Sí? Quizá a lo mejor si pudieras moverte un poco mejor porque tu voz se está entrecortando demasiado. A ver si... ¿Sí? ¿Me oyen mejor? Voy a acercarme un poco. A ver, ¿me oyen un poco mejor ahora? Es que no sé si solo soy yo o Alejandra, ¿cómo estás? No se escucha bien, ¿verdad? No. No, pero es como un falso en el micrófono. Quizá... Estoy con el del celular. Pero okay. Es que yo creo que con esto, no sé, ¿me oyen? Sí. ¿Sí me oyen? Sí, ahora un poco mejor. Quizá un poco mejor. Voy a intentar el cel lo más que pueda. A okay. mí, al tenerlo más cerca, se oiga mejor. El segundo poema, Solo son mujeres, de Carmine Arjona, nos sitúa de lleno en una poética de la violencia ejercida sobre el cuerpo territorio. Se trata de un poema breve cuyo título ya anuncia el eje central sobre el que se construye la totalidad temática del texto. Un verbo copulativo, son, para indicarnos que lo que viene a continuación es una cualidad o condición intrínseca. Son mujeres, donde el término mujeres cobra calidad de adjetivo. Pierde la sustantividad que debiera tener al pasar al predicado del enunciado y asumir la función de atributo. Se refuerza la pérdida de carga significativa del sustantivo adjetivado mujeres con un adverbio solo, iniciático, que no aclara el modo de la acción. Es la circunstancia misma y equivale a solamente. Siempre me gusta recordar, y en este punto puede resultar especialmente útil, que los adverbios que terminan en mente no hablan de un estado mental. Con la mente sola significaría, solamente es con la mente sola. Sería en este caso el sentido más literal del adverbio. Se deduce también de este enunciado solo son mujeres que hay una elipsis importante para la comprensión última del título. Falta el sujeto que realiza la acción, es decir, ellas. No es casual, es el modo en que se expresa el anonimato, la invisibilidad, el desafecto, el silenciamiento. El discurso masculino, a lo largo de la historia del pensamiento filosófico, político y social, se ha encargado de configurar las bases para la invisibilidad brutal a la que se ha sometido a la mujer. Sirvan como ejemplo las afirmaciones vertidas por el filósofo austriaco Otto Weininger en su obra Sexo y Carácter de 1903. La mujer es amoral, la mujer no tiene yo, la mujer no puede ser nunca genio, la mujer no es nada, tan solo es materia. Fin de la cita. El poema, atendiendo a su conformación temática, podría ser dividido en dos secciones. Comprendería la primera desde el verso 1 al 8. En esta primera sección, el primer verso, en esta frontera, sin indicar de qué frontera se trata, nos da idea de que podría estar dirigiéndose a lectores locales. Podría pretender también otorgar un carácter de exclusividad a lo que sucede, es decir, algo que solo podría suceder en esta frontera. Se despliegan
en estos versos un conjunto de atribuciones que definen el ser mujer, justo ahí, en esta frontera. Muerte, la primera de ellas, la cual sitúa en primer término, otorgándole así un poder definitivo. Nada por encima de la muerte. Una muerte que es enigma y silencio. Otra caracterización convierte a las mujeres en desechables. Eso explica que ellas desaparecen cruelmente apagadas. La inutilidad social humana justificaría la desaparición, de ahí la crueldad con las que se apagan, en una clara alusión al ejercicio de poder absoluto sobre ellas en busca del sometimiento total de la voluntad, como aduce Rita Laura Segato, quien atribuye cobardía a quien se aprovecha de la vulnerabilidad para asesinar cruelmente. La segunda sección comprende desde el verso 9 hasta el final. El inicio de esta segunda parte es poderoso. Ha pasado de situar la mirada en el otro agresor, como habíamos comprobado, a girarla hacia la sociedad toda, en la que la voz poética se incluye. La proyección de la culpa ha virado 180 grados. Curiosamente, no llama asesinos a los que asesinan, sino al colectivo social que asesina con la pasividad, con la indiferencia, dice el texto. Es el llamado, en el contexto judeocristiano, ¿verdad?, el pecado de omisión, por esta tradición nuestra religiosa. Y consiste en no hacer lo que debió ser hecho, causando de tal modo algún mal. Pero hay también pecados de palabra, juicio sumarísimo. Dime. Tere, tienes 3 minutos. Vale, ya estoy acabando, ya acabo. Doble victimización al escribir. Dice, gente de tercera, en alusión a la pobreza. Carne de desierto, señalando cómo las matamos por segunda vez. Al cabo, solo son mujeres. No deben importar mucho. Son una nota roja en un diario, un viento que solo va de paso. Voy a hacer una brevísima conclusión. Todo este panorama descrito nos lleva a concluir algunas reflexiones acerca del modo en que los textos literarios, estos dos poemas más concretamente hoy, contribuyen a trazar la territorialidad de la violencia sin límite que acontece en la frontera norte. El primero de ellos articulado desde el territorio físico, urbano, condicionado por una realidad en conflicto económico, político, social y cultural. El segundo, centrando el discurso de la territorialidad en el cuerpo femenino, donde la desposesión de unas es en beneficio de la adquisición indebida de otros, en un contexto de ilimitada violencia en el que la muerte es el resultado más recurrente. El cuerpo territorio de todos y de nadie, más allá de la invisibilidad y de la dominación, con frecuencia es condenado a la anulación más absoluta, la desaparición total, la muerte, la que ni siquiera deja una estela en la memoria. Muchas gracias. Gracias, Tere. Con un poco de dificultades para escuchar. Se os regular, ¿no? No sé a qué obedece, porque yo lo he estado escuchando a ustedes muy bien toda la tarde, entonces no sé por qué sucede eso, pero Sí, bueno, sí, lo siento. como dijo Alejandra, quizá hay alguna conexión ahí porque se escucha que algo truena cuando hablas, quizá. Pero bueno, creo que en términos generales se pudo escuchar con bastante decencia tu propuesta. Pues yo, antes de pasar a las preguntas, la realidad es que son dos trabajos que tienen una distancia, pero yo, digamos, en el afán de pensarlo en conjunto, creo que hay una posibilidad. Entonces quisiera en principio comenzar con tu trabajo, Tere, un trabajo fundamentalmente de denuncia que nos muestra un lugar que parece que no es nuestro lugar, pero que en realidad nos atraviesa. Es un lugar que se ha visto, un territorio fronterizo que se ha visto atravesado por el individualismo, la violencia, el asesinato, el aniquilamiento, el escamoteo, donde parece que estamos ante una tierra sin nadie, de nadie, en la tierra de nadie, sin ley, donde las mujeres evidentemente han sido las que más han vivido los peores o las peores circunstancias, y que además parece que no hay una llegada a la meta próxima. O sea, parece, digamos, que esos
esos espacios seguirán viviendo todavía, porque además hay un Estado que no está comprometido con un pare, con una mejoría, una mejora de condiciones de género, económicas, sociales. Parece que seguirá por un tiempo siendo tierra de nadie, un lugar en el que hasta ahora sigue viviendo o sigue predominando la idea de vive el más fuerte, ¿no? Y quería empezar contigo porque con todo y eso, siendo una persona como soy, me parece que el trabajo de Yunuen, aunque ubicado desde un otro lugar, en realidad parece como si ahí ofreciera unas posibilidades de transformación, de esperanza, quizá diríamos, de utopía en el sentido muy positivo, que trasciende las propias fronteras del arte y que efectivamente pienso que si hay, a veces cuando me dejo llevar por la emoción, le decía el año pasado a Fernando Cáceres, eh, pienso que si algún lugar, de algún lugar puede darse la transformación, ese lugar sería muy probablemente el arte, aunque después tomo cautela y digo, quién sabe si el arte sería el único lugar donde podría llegar la transformación. Creo que existen otros lugares también, pero ahora por lo menos el espacio que tú nos prestas es un espacio donde busca quebrar o donde busca fracturar los preceptos o los conceptos surgidos de esta modernidad que ubica a la razón como el único lugar de conocimiento y reivindica dos cosas: el lugar del cuerpo como cuerpo colectivo, es decir, como ya no es posible pensar al cuerpo en solitario, en individual. No sé si en solitario, porque a veces también pienso en un lugar muy positivo para la soledad, pero sí como un cuerpo aislado, diría, y que habría otra forma de conocernos en la medida en que nos reconozcamos como nosotros, y quizá en el nosotros integremos también a los otros. Y en ese sentido me parece tan hermoso que esa propuesta que tú ubicas en el arte, que además es una propuesta tremenda, quiebras distintos conceptos, generas nuevas metodologías o generan nuevas metodologías, me parece tremendamente hermoso, pensado para el arte, pero también pensado para fuera del arte, porque pienso que si algo puede posibilitar la transformación de esos otros lugares oscuros, desconocidos, donde las mujeres han sido tremendamente violentadas y aniquiladas, quizá justamente sea la idea de pensarnos como otros, ¿no? Pensarnos desde los otros y en servicio de los otros. Quizá ese, a modo, digamos, como para cerrar mi comentario, sería una propuesta tremendamente necesaria que nos permitiría pensarnos pues, de un modo distinto a como se nos ha venido pensando y nos hemos venido pensando hasta hoy. Pues yo agradezco mucho a Tere por la denuncia y también agradezco a Yunuen por la propuesta que quiebra y que fractura y al mismo tiempo reivindica el lazo con el otro, ¿no? Y bueno, pues ya en su momento podremos platicar un poco más, pero bueno, pues para tratar de dar voz a las preguntas, no sé si haya, yo le daría la palabra a nuestra amiga Rocío Luna. Rosy, tienes la palabra. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues aquí hay muchas manifestaciones en Facebook. Voy primero, Yunuen, tienes por aquí un par de preguntas, te las hago juntas para que tú te muevas con ellas como quieras. Te felicita a Adriana Delgado y te pregunta si los grupos que estás estudiando, si están haciendo de contacto en estos tiempos y si no, cómo van a resolverlo. Y esa sería la primera pregunta, las primeras preguntas que tienes. Y luego Alejandra Olvera también pregunta, comenta, creo que ahora más que nunca es pertinente pensar en el cuerpo colectivo, cómo pensar este cuerpo colectivo y cómo construir en las prácticas cotidianas y danzarias. Pienso que si ya nos habíamos dado cuenta de que es una necesidad vital construirnos como cuerpos colectivos, la pandemia no tendría que ser un impedimento. ¿Qué piensas, Yunue? Bueno, respondiendo a la pregunta de Adriana, y como también lo mencionaba en mi ponencia, sí, los grupos que estoy estudiando están buscando precisamente alternativas de cómo continuar con esa actividad creativa que tienen. De hecho, los chicos de improvisación de contacto están, bueno, es un grupo más grande con el que se están conjuntando, que es Improvisación de Contacto México. A partir del viernes van a tener un encuentro virtual
de improvisación de contacto, y que yo ya tuve la oportunidad de ver cómo están funcionando, cómo lo están ellos actualizando, por decirlo de una manera, precisamente desde la propia concepción de improvisación de contacto, de que los cuerpos no son solamente cuerpos humanos, sino el espacio también es cuerpo, los objetos también son cuerpos con quienes se puede interactuar, la propia energía de uno mismo. Y entonces ellos se han puesto también aprovechando un poco ¿cómo se dice? Este diseño de la pantalla, en el que a lo mejor si yo pongo mi mano aquí, el otro pone la mano del otro lado, en el que se ponen a jugar, por ejemplo, con almohadas, con objetos que hay en casa, se ponen a atravesar los espacios que tienen en sus casas. Entonces, de esa manera están ellos ahorita tratando no de trascender, sino de actualizar esa forma de contacto que a lo mejor ahorita no se puede con el cuerpo humano, con varios cuerpos humanos, pero sí con todos los cuerpos que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, de esa forma lo están haciendo por lo menos ellos. Y en cuanto a la pregunta de Alejandra, yo creo que precisamente ahorita que estamos aislados, todo esto que nos estaban hablando en las ponencias anteriores de cómo la pandemia nos obliga a tener miedo del otro, cómo se nos está controlando a través de estos dispositivos políticos y toda la carga política que tiene la pandemia y el virus, y este ente que no podemos a lo mejor, no sé, nombrar. Cómo precisamente es muy necesario seguir pensándonos como cuerpo colectivo. Yo lo pensaría a lo mejor, si ya no podemos tener esta proxémica de cuerpo, de piel a piel, pero a lo mejor empezar a buscar otro tipo de proxémicas, y yo lo estoy pensando retomando los conceptos que estoy trabajando de cuerpo contacto, que habla de cuerpos comunicantes, de cuerpos receptores, a lo mejor no de pesos y de pieles, pero sí de energías, sí de ideas, sí de afectos, porque las ideas, los afectos y la energía no se detienen, estamos aislados, pero las ideas y los afectos continúan con nosotros y continúan circulando entre nosotros, aún en los espacios virtuales. También esta idea del cuerpo bisagra, que es el que está abierto a las diferencias, y que creo que está ocurriendo también aquí en este congreso, con toda la multiplicidad de opiniones, de miradas, de perspectivas, de temáticas. Estamos abriéndonos a la diferencia y nos estamos nutriendo y nos estamos alimentando de eso. Nos convertimos entonces en esos cuerpos receptores que hacen bisagra con los otros, aún estando nosotros dentro de nuestras propias casas, pero precisamente un cuerpo colectivo no puede ser cualquier reunión de gente. Sin esa apertura, sin esa consideración del otro como copresencia, como alguien que está junto conmigo, sin esa apertura a escuchar, a considerar, a aportar, entonces no hay cuerpo colectivo. Creo que eso es lo importante de considerarnos como cuerpo colectivo, pero tomando en cuenta siempre que estamos con el otro, que estamos compartiendo y que estamos construyendo con el otro. Creo que esa sería mi respuesta. Gracias. Muchísimas gracias, Yunuen. Bueno, por aquí Teresa Puche. Algunas personas, bueno, comentan un poco que los problemas de audio. Y comenta Adriana Delgado, dice, bueno, igual algo entendí, recuerdo que dice Rita Segato, que el problema es de la dueñeidad que sostiene esta sociedad hipercapitalista. No sé si quieras comentar algo a esto que señala Adriana Delgado, Teresa. Sí, claro, efectivamente. ¿Sí se me oye? ¿Se me oye? ¿Se me oye Sí, bien? sí se te oye. Vale. Sí, es Sí, muy que ya bien. estoy pendiente y la preocupación. Bueno, decía que efectivamente dice la dueñidad, ¿no? Es que en eso reside todo. Es decir, el sistema capitalista vigente precisamente funciona a partir de la posesión. Es decir, es la posesión de la vida en todas sus dimensiones.
Es la posesión de los bienes materiales, de los bienes naturales y de los seres humanos. Entonces, claro, eso es un poco lo que refleja en un grado quizá más extremo, quizá más significativo, si cabe, que en otros espacios, la zona de la frontera, porque ahí conviven, ¿verdad? Pues todas las explotaciones posibles. Y además, explotaciones que, pues desde luego no dejan títere con cabeza, porque los explotadores, algunos de los explotadores también son al mismo tiempo explotados. Y por supuesto que las mujeres, pues en el grado peor, ¿verdad? Que es a partir de la apropiación absoluta del cuerpo, pues eso que llamábamos el cuerpo territorio, pues porque se convierte, como decíamos, ¿no? en un espacio a colonizar. Entonces, eso es básicamente lo que hace el sistema capitalista. Una neocolonización constante. Hemos atribuido el término colonización siempre para referirnos a colonizaciones geográficas que luego involucraban o implicaban otro tipo de colonizaciones. Colonizaciones, bueno, pues, explotación, claro, en todo sentido, explotación de los recursos, explotación de los seres humanos. Y eso ha implicado en muchas ocasiones genocidio. Bueno, pues un poco eso trasladado a un espacio como el de la frontera, ¿no? Porque la frontera, poco a poco, ¿no? Poco a poco la muerte de las mujeres se va convirtiendo en una suerte de genocidio. Solo que en este caso pues, está determinado ese genocidio por razones genéricas, es decir, por ser mujeres. Entonces, bueno, en ese sentido, no sé si contesto, pero un poco por ahí siento que va la afirmación de Rita Segato, que además es un texto que conozco bastante bien, me gusta mucho lo que ella propone, y bueno, pues sí, en ese sentido, ¿no? Adueñarse de todo, ¿no? De todo y de todos. Muchas gracias, No sé Teresa. Pues miren que el tiempo nos ha comido, hemos tenido 2 mesas muy ricas el día de hoy, nos hemos recorrido un poco, porque ha sido muy interesante. Hay muchas felicitaciones en el chat de muchas personas, también veo que no han olvidado firmar su asistencia, les recuerdo para los que no lo han hecho, ahí en Facebook, por favor. Y bueno, pues no me resta más que dejar la palabra para Alejandra Olvera o Carlos si desean hacer un comentario de cierre para nuestro día de hoy y invitarlos a continuar haciendo seguimiento y participando en este Congreso del Cuerpo. Sí, bueno, yo antes de pasar a darle la palabra a Alejandra, solamente quería comentar que en realidad encuentro, digamos, como muchas, digamos, como puntos donde pueden ser anudados los dos trabajos, ¿no? Y desafortunadamente de manera opuesta, ¿no? Primero porque pienso que en el caso de que nos presenta Teresa, pues estamos frente a cuerpos, fronteras, estamos en una frontera que divide dos naciones, pero en realidad también estamos hablando de cuerpos, yo no sé si valga el término fronterizados o fronterizos, no sé si aplique, pero fronterizados, digamos, un poco como cuerpos que están fragmentados, separados, que están buscando por sobrevivir, o sea, es por sobrevivir y se sobrevive aplastando al más débil, o al que se cree por lo menos más débil, ¿no? Y por otro lado, pues estamos justamente frente a una propuesta que es, digamos, interpela a una especie como de retícula inclusiva, ¿no? A una especie como de una propuesta ecológica, digamos, si se me permite decirlo en esos términos, es decir, una propuesta de red, en donde uno no puede ser pensado sin el otro, y justo el yo y el tú lo que hacen es un nosotros. Entonces, digamos que yo ubico ahí un punto de anudamiento, pero simultáneamente, y es ahí donde viene mi problema complicado, porque por un lado, evidentemente, como Tere lo menciona, esas prácticas de fronterización están sostenidas por un sistema económico pues, que nos está atravesando, que nos está deshaciendo, nos está desmoronando. Yo todavía no sé si más a unos que a otros, lo que sí sé es que nos están desmoronando. Digamos que las decisiones las están tomando una cúpula, y ahí estamos todos los que somos suprimibles, estamos siendo suprimidos.
Parecería, digamos, Yunuen, que en tu caso no es, hay, digamos, como una contestación a eso, y yo no estoy del todo tan seguro, por eso encuentro un punto de anudamiento, porque, digamos, si tú revisas a Pascal Yellen, que escribió un texto sobre creatividad y otros fundamentalismos, o si revisas a Oli Mod, que tiene un librito que se llama Contra la creatividad, capitalismo y domesticación de talento, en realidad también lo que proponen esos autores es que la creación, la creatividad, incluido lo que se produce en las artes, obedece a un proyecto que está sostenido también por un proyecto del capital. Es decir, la creatividad ahora se volvió, digamos, como el recurso para que todos salgamos adelante, pero si algo ha mostrado el capitalismo es su poderosa plasticidad, a modo tal que incluso nos hace creer libres, nos hace creer creativos, pero en realidad no es más que un efecto de su propio proyecto y sus propios intereses. Entonces, ahí yo, digamos, no sostengo que lo que nos planteas está sostenido por esta lógica del capital. Lo que presento, digamos, es como esta otra posibilidad en donde tendríamos que aprender a distinguir hasta dónde en realidad lo que yo estoy proponiendo en realidad es un efecto de esto que desde el fondo no se ve, pero que en realidad me está atravesando, o hasta dónde es un efecto legítimo que genera una utopía que busca quebrantar o quebrar o fracturar el sistema que nos mueve. Digamos, yo por eso pensaría, digamos, que ahí Agamben lo que dice es el único modo para quebrar al capitalismo es no hacer, ¿no? Muy cuestionado, no sé hasta dónde pueda ser cuestionado, pero ahí, digamos, yo dejaría esa idea en donde, pues, Eduardo Sartelil también lo que dice es, para poder en verdad enfrentarnos a nuevas formas de pensar el mundo, tenemos que deshacernos por completo del sistema que nos atraviesa. Entonces, bueno, pues yo con esto cierro mi comentario. Agradezco a Yunuen, a Teresa. Teresa creo que quiere darle cierre a la mesa y después pues, le damos la palabra a Teres, si es que Yunuen ya tampoco desea participar. Si desea participar, pues, le damos la palabra a Tere, luego a Yunuen y cerramos con mi compañera querida Alejandra. Sí, gracias. Yo nada más poner ahí a puntualizar algo, y es que efectivamente no es por nada que actualmente se habla de la posibilidad del decrecimiento. Eso que está diciendo Carlos de alguna manera se articula un poco a partir de ahí, ¿no? Se articula con ese término ahora cuando nos damos cuenta de que estamos inmersos en una crisis climática que nos está arrastrando, ¿no? Que está destruyendo nuestra vida conocida, ¿no? Entonces, a eso lo llamamos de crecimiento, no hacer, claro, pero no hacer implica pues, no comprar tanto o no comprar, o comprar lo imprescindible, implica dejar ciertas dinámicas pues, quizá ¿no? de contaminación ambientales, dejar revisar nuestros medios de transporte, revisar tantas cosas que están directamente relacionadas con lo que el capital ha pretendido, ¿no? Que hagamos para sostenerse. Entonces, decrecer implica no hacer, claro. Y me encantó eso que dijiste. Gracias. Yunuen, Ale, Yunuen cede la palabra, así que pues cerremos. Muy bien. Ay, Carlos, ya metes en problemas. Porque sabes que, y tú vas a contestar aunque cerremos un minuto después. Yo nada más iba a decir que viene después. Es que sí es cierto, o sea, el arte no está exento del sistema per se, pero particularmente eso que Yunuen nos está platicando es, digamos, esa práctica, esa forma de establecer digamos, la corporalidad en la construcción de este cuerpo colectivo es consciente y directamente un planteamiento que cuestiona el capitalismo. Por supuesto que escapar es una tarea prácticamente imposible, es muy difícil, ¿no? Sin embargo, sí está partiendo desde ese principio, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para desarticular el capitalismo? Y quienes lo crearon eran conscientes de esto. Digamos, para ubicarlo como en el lugar en donde nace. Entonces, no es la creatividad per se, es una manera muy particular de construir las relaciones entre las personas, donde, bueno, la creatividad como una de las partes consustanciales del ser humano está presente, pero no es
por la creatividad en sí misma o por el arte en sí mismo. Como decía Andrei Tarkovsky, el arte no le ha enseñado nada a nadie todavía. Si el arte existe desde los orígenes, la sociedad sería otra si el arte per se tuviera esa posibilidad de enseñarnos algo, ¿no? Entonces más bien es cómo, particularmente cómo. Yo pensaría, Ale, si me lo permites, digamos, o sea, me gusta pensar en términos contradictorios, o sea, porque justo pensar en la contradicción es lo que te permite de pronto vislumbrar huecos o fisuras o oscuridades que no podías ver. Entonces, yo por eso decía en mi intervención, no sé hasta dónde, o sea, solamente Yunuen será la que podrá determinar. Y por supuesto, también antes de que yo fuera a comentar esto, le iba a decir a Yunuen que el caso más cercano que tengo sobre esta posibilidad transformadora del arte es el tuyo. Yo te conozco, hemos platicado muchas veces, y sé el tipo de prácticas que tú propones, sé hasta dónde intentas incidir, sé qué es lo que intentas quebrar, entonces me parece, claro, un trabajo muy legítimo al que se me figuró mucho el caso de Yunmen. Sin embargo, eso no me deja de hacer pensar que al final todas estas propuestas están sostenidas por instituciones y es donde ahí ya tenemos que interpelar el otro lado. Son propuestas que están sostenidas por instituciones, están atravesadas por presupuestos y los presupuestos están dados a través de proyectos macroeconómicos. O sea, es, digamos, como tratar de entender hasta dónde, digamos, este es un proyecto que quiebra y hasta dónde al mismo tiempo y simultáneamente es un proyecto que al mismo tiempo lo alimenta ese poder que intentamos fracturar. Entonces, es una cosa muy interesante a lo que yo, por supuesto, no le pretendo dar respuesta. Me gusta problematizar estos lugares como para tratar de ir con cautela. Eso me parece más apasionante que buscar conclusiones, ¿no? Sin embargo, por supuesto, no dejo de reivindicar el trabajo de Yunuen, incluso el tuyo mismo, Alejandra, que son los casos más cercanos, insisto, al arte que tengo y que me parecen hermosos. Bueno, también el caso de Adriana, por supuesto que ahorita seguro debe estar en Facebook, pero también es otro de los casos que se ha trabajado desde la danza que me parecen hermosos. Sin embargo, digamos, ahí lo dejo, ¿no? Y sin embargo, ¿no? Gracias. Ok, bueno, pues ya nos extendimos en la discusión, pero qué bueno, para eso son estos espacios. Y mañana nos vemos con la mesa 14, que es sobre experiencias, corporalidad y vida cotidiana, y la mesa 15, religión, espiritualidad y cuerpo. Muchas gracias a todos.